Ahora vamos a compartir pantalla para poder seguir trabajando. Bien, ahí estamos. Ok, vamos a poner acá la fotito de todos los hermanos, más arriba, así, a ver. Ajá, ¿por qué me saca? A ver, ahora. Hoy está brava la pantalla, no quiere saber nada. ¿Se acuerdan que habíamos terminado, la última placa que habíamos visto era que el alma se debía sujetar al espíritu? Hasta aquí ya habíamos llegado, ¿verdad? El alma debe volver a calibrarse con el espíritu. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar cómo es este proceso de que el alma, toda la parte almática, vuelva a calibrarse por medio del Espíritu Santo a la palabra y a vivir en lo que Dios quiere. Bien, Maslow era un psicólogo humanista y es uno de los terceros pilares más importantes en la psicología, es el que habla de las necesidades básicas para poder vivir. Lo que dice Maslow en su teoría es que todas las personas que tienen alguna necesidad no satisfecha, algo que fue no suplido, ¿sí? Ya sea en la autorrealización, en su propia autoestima, en las necesidades con un otro. Traten de cerrar todos los micrófonos, así no se mezclan las voces. Ahí está. Vamos a silenciar un ratito, después abrimos y charlamos. Dice Maslow que si una persona no tiene las necesidades básicas, como él llama, de autorrealización, es decir, de desarrollar sus potenciales, de desarrollarse como persona, de la autoestima, ¿no? De saber ser reconocida, tener confianza en sí misma, autorrespeto, autovaloración y aceptación de sí misma, y necesidades sociales como el desarrollo afectivo con nuestros seres queridos, o la necesidad de seguridad, de tener un techo digno, una casa, un empleo, de sentirse útil, o las fisiológicas, que serían las básicas, que tienen que ver con la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, o sea, las fisiológicas. Dice que si alguna de estas necesidades no está satisfecha, los seres humanos empiezan a sufrir alteraciones en su conducta, es decir, van a reaccionar de acuerdo a lo que les falta. Y cuando miramos lo espiritual, dijimos que nosotros éramos cuerpo, alma y espíritu, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de eso? El cuerpo nos conecta con el ambiente, es decir, que hablaría de algunas de estas necesidades, el alma nos conecta con el intelecto, la voluntad, ¿sí? Las emociones, que nos da contacto con el mundo natural a través del cuerpo y con el espíritu a través de Dios. Es decir, y el espíritu es donde Dios habita en nosotros y nos da conciencia de lo eterno, nos da conciencia de todo lo que Él trae para nuestras vidas para que podamos vivir. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el hombre en la caída lo que tuvo fue justamente esta separación y empezó a vivir más por el alma, es decir, se guió más por las emociones que a guiarse por el espíritu? Entonces, al estar desfasado, había como un desequilibrio y siempre iba a estar como en algún déficit. Ahora, nosotros, todas estas, que está muy lindo y está muy bueno poder estudiar lo que nos dice Maslow y que tiene mucha razón en un montón de cosas, nosotros vamos a traducir las necesidades básicas a nivel espiritual en tres. En tres, ¿por qué digo tres? Porque en realidad cuando hablamos de identidad, hablamos de aprobación, de protección, y después vamos a ver cómo todo esto encierra la identidad y vamos a trabajar bien en la identidad. Cada uno de estos aspectos que nosotros vamos a trabajar tienen que ver con estas necesidades, ¿no? Las necesidades de poder adaptarnos a las circunstancias, lo que hoy se llama inteligencia emocional, el poder tener un equilibrio en nuestras emociones, el poder hacer que esas emociones estén bien canalizadas. Es decir, si yo estoy viviendo una situación de duelo, obviamente voy a estar triste, me voy a sentir enojada, y entonces si yo no sé canalizar esas emociones, voy a ser solamente un corazón. Hay una representación de un de un psicólogo también que tiene mucho que ver con la comunicación no violenta, Marshall Rosenberg,
se llama, tiene un nombre medio raro, pero bueno, habla de que si nosotros nos guiamos solamente por lo que sentimos, vamos a ser niños toda la vida. Es decir, ¿por qué dice esto? Porque si yo solamente me baso en lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, y le doy rienda suelta al placer, me voy a transformar en una persona adicta al placer, buscar, y nada me va a satisfacer. Todo el tiempo voy a querer eso de lo que necesito, necesito que me amen, necesito que me cuiden, necesito, y voy a estar enfocada solamente en la necesidad. Si yo solamente le estoy dando rienda suelta a la necesidad, no voy a poder ubicarme en lo que Dios quiere de mí, sino que solamente me voy a centrar en lo que yo quiero y en satisfacer el placer. Y es donde muchas personas a veces están paradas. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Hay personas que solamente se quedan en lo racional. Todo esto, tanto el sentimiento como lo racional, tienen que ver con el alma. Acuérdense las pautas del alma. El alma está formada por el intelecto, la voluntad, ¿sí? Los sentimientos, todo lo que nosotros hablamos es justamente sobre el alma, que es lo que debe ser transformada a la imagen de Cristo. ¿Hasta acá me van siguiendo? Háganme así con la cabeza, bien. Si hay alguna duda, abrís tu micrófono y me preguntás. Hay posibilidad de que vayan cortando la clase y me van preguntando, así vamos ampliando si queda alguna duda. No vamos a esperar hasta el final porque por ahí yo sigo y después te olvidaste la pregunta. ¿Ok? ¿Les parece bien? Bien. Entonces, si yo solamente le doy rienda suelta a lo que siento, a veces cuando sienta o perciba algo que está equivocado, lo que voy a hacer es distorsionar la realidad. Por eso es que muchas personas se quedan atascadas en ese niño que zapatea. Por ejemplo, si a un niño cree que necesita, ¿no?, comer caramelos y entra a una tienda de golosinas y dice, yo quiero comer caramelos es lo que más quiero comer, entonces le da rienda suelta a lo que quiere, va a llegar un momento que lo que va a hacer es que el niño empiece a comer tanto y desmedidamente, que le va a pasar ¿qué cosa? Una indigestión tremenda, ¿no? Le va a hacer terminar haciendo mal. Si yo solamente me guío por lo que quiero, a veces la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Y entonces tiene que ver que a veces nuestro querer está muy distorsionado con lo que realmente necesitamos. A veces pensamos que necesitamos algo que no es lo que necesitamos. Yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Escucho muchas veces que dicen, yo necesito vivir con ese hombre que me pega, me maltrata, me hace mal, pero hay un ratito en el que me hace bien. Y me quedo en el ratito. Y por eso hay tantas mujeres que por ahí, por ese lo que creen que es la necesidad, se quedan estancadas. Bajemos el volumen, por favor, hermanos, apaguemos un ratito el micrófono y después volvemos a encenderlo. Entonces puede funcionar que lo que le pase a la persona es que esté trabada en lo que siente, entonces está confundiendo lo que siente con lo que necesita. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Ahora, si yo solo me guío por la razón y solo pienso en lo que me quedo en el pensamiento, que muchas personas usan este aspecto para también confundir, si se vuelven racionales y dicen, yo anulo totalmente las emociones, no quiero sentir, no quiero ser vulnerable, no quiero que nadie sepa nada de mí, lo que va a pasar es que esa persona, al anular las emociones, también se va a alejar de Dios, porque todo lo va a pasar por la razón y no le va a dar lugar al Espíritu Santo en lo sobrenatural. Entonces le va a costar mucho creer en lo que Dios quiere para ella. ¿Por qué? Porque solamente se enfoca en lo que razona, en lo que entiende y en lo que ve. Y si no lo entiendo, entonces no es de Dios. Entonces, acá también hay un desfasaje. Miren, y vuelvo a repetir, que tanto las emociones como el intelecto
se encuentran en el alma. Tengo que identificar bien esto porque tiene que ser transformado a la mente de Cristo, tiene que ser llevado cautivo esos pensamientos y esos sentimientos a la obediencia de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer yo si no me estoy dando cuenta de lo que estoy viviendo? ¿Cómo puedo hacer para poder enfocar de nuevo esto? Bueno, la Biblia habla bien claro que nosotros debemos tener un fundamento. También entender que para que haya una homeostasis, que es un equilibrio entre las dos cosas, el alma y el espíritu, tiene que haber también un equilibrio primeramente en el alma, porque como vemos, hasta el alma está separada viviendo en cualquier lado. Lo que siento, lo que quiero, lo que pienso, están todos desfasados. Porque ¿qué es lo que está caída? El alma. ¿Qué es lo que está distorsionada? El alma. Tenemos que hacer que el alma vuelva a unirse en el espíritu y trabajar para eso, para que se conecte con lo que Dios quiere para nosotros, pero para eso tiene que equilibrarse primero el alma, porque lo que está desordenado es el alma. ¿Bien? Ahora, si yo, por ejemplo, me doy cuenta que quiero algo, ¿no? Dijimos, me vuelvo quiero, y me centro solo en lo que quiero, en el placer, me vuelvo un niño caprichoso. Y voy a estar muy egocéntrico y egoísta pensando solo en mí. Si solo razono, voy a encontrarme con esta parte de que va a haber cosas que me voy a perder en el camino porque me pierdo lo fundamental, que somos seres que fuimos creados para estar en conexión con nuestro Dios. Entonces me va a ser muy difícil, por eso hay tantas personas que son filósofas, que son científicas, que les cuesta mucho creer en Dios. ¿Por qué? Porque solamente se centran en lo que pueden razonar. Entonces, su propio razonamiento los aleja de la realidad de Dios. Ahora, como dije, la homeostasis, que es el equilibrio entre lo que siento, lo que pienso y lo que quiero, es lo que yo tengo que lograr para unir de vuelta mi vida al Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu Santo siempre, como les dije hoy al principio cuando entramos en la clase, va a trabajar en nuestras vidas para que nosotros podamos alinear nuestra mente otra vez en lo espiritual, podamos vivir en lo sobrenatural, porque el reino de Dios vino a acercarse a nosotros a través de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar, tenemos que saber que nunca vamos a poder dar algo que no recibimos. Es decir, ¿cómo puedo darte 1 kilo de pan si yo pan no tengo? ¿Cómo puede pasar eso? No voy a poder hacerlo, no puedo darte algo que no tengo. Muchas veces nuestras necesidades fueron, como dice Maslow, insatisfechas desde nuestra niñez. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar? ¿Qué tengo que volver a tener el DeLorean y volver al pasado? ¿Volver a ser transformada? ¿Cómo hago? ¿Cómo vuelvo? Como le dijo Nicodemo a Jesús, ¿cómo hago otra vez para volver al vientre de mi madre para nacer de vuelta? En realidad, lo que va a hacer nuestra vida a lo largo de nuestro conocimiento con Cristo y a lo largo de este proceso de santificación que es la sanidad interior, nos va a ir enfrentando Dios con situaciones o circunstancias que nos van a ir acercando a sanar diferentes áreas del pasado que fueron dañadas en alguna parte de nuestra vida. Por ejemplo, si yo tengo que sanar el tema de la pobreza, Dios va a enfrentarme con situaciones para que yo pueda creer que Él es mi sustentador, que Él es mi proveedor y apropiarme de esa promesa. A medida que yo viva situaciones, esas situaciones me van a llevar a tener fe. Hay dos cosas que yo voy a trabajar fundamentalmente cuando trabajemos esto de las necesidades básicas. Recuerden que nosotros vamos a trabajar toda nuestra vida con el temor y la vergüenza. Pero para nosotros poder contrarrestar todo ese veneno que Satanás nos puso desde la caída, vamos a tener que tener un buen fundamento. La Biblia dice en Mateo 7, 24 al 27, que acá tengo todo hoy cerquita para no perder tiempo. Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, escucha, cualquiera que oye estas palabras, ¿cuáles son? Las palabras de la Biblia, ¿no? Y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fijémonos bien claramente lo que dice esta palabra. Tanto para las personas que edificaron su casa sobre la roca, ¿quién es nuestra roca? Cristo, ¿verdad? Como para aquellos que no, las dos tipos de personas vivieron tormentas, viento, tempestades, tuvieron que atravesar ríos, es decir, la misma circunstancia le va a pasar a uno que a otro. ¿Cuál es la diferencia nuestra? Cuando nosotros solamente nos quedamos en lo que nuestra mente nos dice o nuestro corazón nos dice, es decir, o lo razonamos y lo sentimos nada más, y no lo ponemos en el fundamento de Dios, nuestro fundamento no está en nuestra roca que es Jesús, la tormenta va a empezar a hacer que nuestros cimientos empiecen a moverse. La diferencia de esto está en que la persona que funda la casa sobre la roca va a tener tres cosas fundamentales que son necesarias. Estas necesidades básicas todos los seres humanos las tenemos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos volver a Dios. Para volver a Dios tenemos que conectarnos con su amor, saber que su esencia es el amor para nuestra vida. También conectarnos con el perdón de Dios, porque estamos en un mundo donde estamos atestados con la caída y el pecado, y aunque nosotros, y yo he escuchado mucha gente que por ahí dice, no, pero la verdad es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, no necesito estar metido en la iglesia, no necesito estar todo el día en la iglesia. Vieron que hay mucha gente que por ahí que no conoce a Cristo y uno les habla de Dios, justamente dice estas palabras, yo no le hago mal a nadie, no necesito estar metido en la iglesia, no necesito de Dios, no necesito vivir así. Ahora, la realidad es que frente a lo que a nosotros nos sucede, vamos a tener que tener un buen fundamento, porque si no, cada vez que querramos edificar algo, va a desmoronarse. ¿Esto nos sucede como cristianos? También. ¿Por qué? Porque muchas veces los fundamentos que pusieron en nuestra niñez, tanto nuestros padres como las personas que nos criaron, por ejemplo, si no fuimos lo suficientemente amados, si no fuimos lo suficientemente deseados, si nos quisieron abortar, si no nos trataron bien, si abusaron de nosotros, si pasaron cosas difíciles en nuestra vida, vamos a reaccionar conforme a eso. ¿Recuerdan lo que decía Maslow? Cuando haya una necesidad que no está satisfecha, en nuestra conducta va a ser visible las cosas que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo y lo que hay adentro del corazón. Jesús decía que de la abundancia del corazón, es decir, lo que hay adentro nuestro, es como nosotros actuamos. Por eso, nosotros vamos a trabajar estas necesidades en Dios para poder recibirlas. Es decir, yo no puedo dar lo que no recibí. Es decir, si a mí no me amaron, voy a saber amar de una forma a veces distorsionada. Voy a amar con un amor que está tan dañado como lo estuve yo. Ahora, ¿cómo yo puedo cambiar el amor cuando no me amaron? ¿Cómo voy a saber amar a otros si a mí no me supieron amar? ¿Cómo voy a perdonar a otros si no me siento perdonado? Recuerdan que habíamos hablado que a veces en el principio de la clase, que a veces no tiene que ver con que realmente hayamos o no hayamos tenido padres, sino cómo nosotros nos percibimos frente a esto, ¿sí? A veces no tiene que ver si me amaron o no me amaron. Por ahí el otro me amó, pero yo no me percibí amado. ¿Está? Quizás el otro me perdonó, pero yo no me percibí perdonado. Entonces Dios nos habla en 1 Corintios 13 de su perfecto amor, ¿no? El apóstol Pablo está hablando a los corintios del verdadero amor, y vamos a ver, es un texto que a mí me gusta mucho, de hecho hice el libro con respecto a Corintios 13, que habla de que el amor puede tener, puedo tener muchos dones, puedo tener muchos talentos, puedo tener muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Y acá hace hincapié, a ver si lo tengo en la mano, acá está. Y quiero enfocarme en Corintios 13, del 11, a ver, uy, lo perdí. Acá está. Corintios 13, del 11 al 13 inclusive. Corintios 13,
Bien, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, acá me está hablando de que muchas veces amamos como niños. ¿Y cómo aman los niños? Dame, dame, dame. El niño está entre las dos cosas que yo le hablaba, en el sentimiento o en la razón. ¿Dónde creen ustedes que puede estar el niño? ¿En lo que siente o en en la disciplina de lo que debo? Y en el sentimiento, Patri. Muy bien, en el sentimiento. Está centrado en el sentimiento. Al nene no le importa que vos tengas o no tengas. Quiero pan, quiero pan, quiero pan, quiero pan, y zapatea hasta que lo recibe. Por eso el apóstol Pablo también habla de que a veces hablamos como niños. Quiero que me quieran, quiero que me den. Dios, ¿por qué no me haces esto? ¿No? Y estamos demandando como niños. Y cuando somos adultos, es tanta nuestra responsabilidad que empezamos a pensar desde el deber. Debo hacer esto, debo alcanzar lo otro. Creemos que todo tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Entre el deber y el hacer tiene que encontrarse, por eso dice, ahora vemos en un espejo oscuramente, como medio nubladito. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por todo lo que vivimos. Recuerden que somos el resultado de lo que vivimos, y las actitudes que nosotros vamos teniendo, vamos sacando, nos van enfrentando con ese pasado que justamente a veces lo queremos ocultar, pero que está ahí latente. ¿Hasta cuándo? Hasta que vaya saliendo, a medida que vamos caminando en Cristo, va saliendo por medio de las circunstancias para que lo podamos enfrentar y a través del Espíritu Santo sanarlo a través de la palabra. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Háganme así, háganme así. Si alguien quiere preguntar algo, me abre el micrófono y me pregunta. Bien, dice que ahora conozco en parte, es decir, sé que Dios me ama, que Él me perdona, que soy uno en Él, conozco en parte, pero, escucha acá lo que dice, entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, el mayor es el amor. A ver, de la forma en que Dios me mira, de la forma en que Dios me conoce, de la forma que Dios me habla, voy a poder irme conociendo a medida que va pasando el tiempo con estas circunstancias. ¿Alguna vez te pasó que te sentiste sorprendido de decir, nunca creí que yo iba a reaccionar así? Nunca pensé que yo iba a decir esto. Nunca creí que yo iba, no sé de dónde salió. No sé por qué lo dije. Y en realidad tiene que ver porque todo lo que vamos viviendo está guardado en el inconsciente, ahí, en el disco rígido de nuestra mente. Ahora, vamos a trabajar con este texto de Corintios 11 al 13, donde dice el amor, porque el amor es la cualidad más grande del ser humano y el atributo de la identidad de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 4:18 que Dios es amor. Es decir, el amor nos da evidencias de que Dios vive en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que a veces a nosotros nos cuesta amar. ¿Por qué nos costará amar? Si tengo a Dios, ¿cómo puede ser que me cueste amar a este desgraciado, a esta desgraciada, a esta persona que no me trata bien? Me cuesta amarlo, no sé, ¿será que tengo a Dios, no tengo a Dios? Y empezamos a dudar, ¿no? Dios está en nosotros y el amor debe convertirse en acción. Es decir, yo tengo a Dios, pero a veces no puedo amar como debiera, es lo que me dice la mente, ni puedo sentirlo, porque por ahí hago o digo te amo, pero no lo puedo sentir, como dice el niño interior. Entonces, o tapo una parte o tapo la otra. Y Dios quiere que nos conectemos con las dos. Ahora, la esperanza y la fe, que son las otras dos cosas de las que habla, vamos a seguir hablándolas. Son y 35 y a mí me gustaría trabajar en esto, empezar a meternos en esto de lo que es el amor, la fe
y la esperanza, que son los pilares, es decir, la base de lo que es el fundamento de nuestra casa. Recuerden que Mateo 7:24 decía que si nuestra casa está fundada sobre la roca, entonces van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir situaciones difíciles y yo me voy a mantener firme. Por eso es importante que nosotros analicemos y trabajemos en estos textos bíblicos, que es en donde vamos a trabajar. Pero acá yo quiero ver y trabajar en esta área, por ejemplo, la Biblia a mí me dice que la fe es el fundamento y el contenido del mensaje de Dios. Dios es amor. Entonces yo, cuando Dios viene a mi vida, me tengo que ser transformada en el amor de Dios. Mi vida se tiene que transformar en esa acción de amar a otros. Y a veces es algo que nos cuesta, como dijimos, porque no hemos sido amados de la forma que necesitábamos. El fundamento es la base en donde se apoya mi casa. Entonces, si es el fundamento y el contenido de la fe donde yo tengo que estar parado, obviamente que el mensaje de Dios, ¿quién es el mensaje de Dios para mí? Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? La Biblia dice que Él es el fundamento y la roca donde vamos a ser formados. En Él hay perdón para mí. Dice que es por fe soy salva. Entonces, si no tengo fe, no puedo recibir el perdón o no puedo creer que tengo el perdón. ¿Y qué tengo que hacer para recibir fe? Vamos a ir trabajando en esto. Tengo que creer que Jesús es el contenido en mi vida para recibir ese perdón. Y la esperanza, según lo que habla este texto, es la actitud o el enfoque. ¿Sí? Revela mi estado de ánimo, es decir, se conecta con esto, con lo que siento, cómo me siento, y me lleva a comportarme según la forma, o voy a tener la respuesta o el enfoque de cómo me siento. Es decir, si yo conecto la fe, la esperanza y el amor, aunque el amor es el mayor de todos, porque ¿qué es? El amor tiene que ver con Dios en mí, la fe tiene que ver con Jesús, dándome ese contenido de creer que soy perdonada, y la esperanza tiene que ver con ese estado de ánimo o el enfoque para poder poner la mira en las cosas de Dios. Hasta acá por hoy, igual lo vamos a profundizar bien la semana que viene, pero nos quedan estos 20 minutos que yo quiero trabajar con la clase y ver qué tipo de necesidades nosotros estamos teniendo que nos están cumpliendo o en donde creemos que de estas necesidades que tenemos quizás no fueron satisfechas. Si vos querés abrir tu micrófono y hablar, buenísimo, y si no, pregunto yo, como ustedes quieran. A ver, alguien que quiera decir algo con respecto a todo lo que vimos hasta ahora, con respecto a las necesidades, a cómo las áreas del alma, de las emociones, de la mente, de lo racional. La mente siempre me va a hablar del deber, de la disciplina, tengo que ser así, tengo que ser así. Entonces me va a jugar, me va a golpear, me va a tratar un poco duramente, ¿no? En cambio, los sentimientos me van a hacer vivir en los placeres, que a veces no son tan buenos, ¿sí? Tenemos que tener placeres, pero cuando los placeres se transforman en un estilo de vida, me vuelvo un adicto a algo, ¿sí? Sobrepongo el placer antes que el deber. Es decir, si tengo que ir a trabajar, en lugar de ir a trabajar y cuando no tengo ganas, me quedo y le hago caso al placer y me muero de hambre, o no voy a tener las cosas que necesito. Si solamente me enfoco en esto de trabajar, 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 trabajar y no le doy lugar a lo que siento, me puede estar diciendo los sentimientos que necesito descanso y puedo terminar muriendo por no descansar. ¿Se entiende a lo que vamos? Bien. ¿Alguien que quiera hablar con respecto a esto? ¿Te puedo preguntar algo, Patri? Sí. Bueno, yo tenía un confundio entre lo que son emociones, afectos y amor. O sea, tengo un bollo bárbaro con eso, me estoy dando cuenta desde ayer por otra conversación. Así que no llego en todo caso a terminar de entender la diferencia entre el deber, o sea, sí se entiende la diferencia, es difícil manejarlo desde mi persona, por ejemplo. Esa es la parte. Uno puede entender todas las diferencias y todos los conceptos, pero a veces no es fácil llevarlo adentro o llevar a cabo
esa realidad que vivimos o que tenemos que hacer, y no, hablo por mí, ¿no? Me Sí, sí. confundo y mezclo todo. Entonces hago un bollo el bárbaro y después digo qué hice, qué no hice o qué debía hacer, y que no hice las cosas por haberlas sentido, sino Ujú, porque debía hacerlas. Entonces, bueno, ujú. esa es Los seres humanos con- tendemos, a ver, los seres humanos tendemos desde la caída a tratar de poner máscaras. ¿Se acuerdan que fue lo primero que yo les dije? sí, Nos ponemos, nos camuflamos como Adán y Eva con hojas de parra, de acuerdo a las heridas que tenemos. Obviamente que todos lo hacemos inconsciente. Muchas personas nos cuesta conectarnos con las emociones, con lo que sentimos. Es más fácil con lo que sabemos, pero si no sentimos, muchas veces también nos estamos perdiendo de una parte del disfrute que Dios quiere, que fuimos creados para disfrutar. Fuimos creados, como dice Efesios, para gloria y alabanza suya. Yo no puedo alabar si no siento. El tema de la alabanza tiene que ver con conectarme con esa parte emocional que Dios creó en mí. A ver, y si solamente me quedo centrada en lo que creo, en lo que, perdón, eh, debo, que es la disciplina de la mente, me voy a estar perdiendo el creer, que tiene que ver también con la parte del sentir. Ahora, esto que vos decís nos pasa a todos los seres humanos, porque aprendimos desde muy chiquitos, si tuvimos padres que fueron muy exigentes, si fuimos niños que por ahí tuvimos que vivir en ambientes donde tuvimos que trabajar desde chiquitos, que hacernos cargo de situaciones, entonces vamos a aprender a solamente vivir por lo que debo hacer, debo hacer, debo hacer. Y nos perdemos de vista y no nos encontramos en lo que nos está pasando. Por eso nos cuesta tanto, aunque conocemos la palabra, aunque sabemos que la Biblia dice que Dios está conmigo todos los días hasta el fin, a veces me siento solo, a veces me siento no amado. ¿Por qué? Porque no conecto lo que sé, la verdad de Dios, con lo que siento, porque lo que siento lo tapé, lo anulé, lo cegué, lo aparté. Entonces, todo esto es un proceso, Angie, y obviamente todas las personas tenemos este bollo, y acá es donde el Espíritu Santo entra a trabajar con nosotros, con mucho amor, con mucha paciencia, ¿sí? Esto es re lindo que Dios empieza a hacer en nosotros, esto que nos empieza a incomodar, que nos empezamos a sentir dónde estoy, qué me está pasando, que empiezo a sentirme y a encontrarme lo que estoy queriendo, lo que estoy sintiendo, por qué esto me está pasando. Ahí Dios viene a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento para darnos esa palabra, y empiece esa palabra, en lugar de solamente ser un conocimiento, empieza a hacerse carne en nuestra vida. Pero vamos a ir viéndolo a través de todo este proceso de sanidad. A veces no sabemos diferenciar. La Biblia dice que el amor, Dios es amor. Y Juan 3:16 dice que como Dios es amor, ¿qué hizo? La muestra más grande de amor, ¿qué fue? Dar, ¿verdad? El amor tiene que ver con esto, con una acción. El amor es verbo. El amor es un verbo, es una acción. Dios, Jesús, se hizo verbo, vino, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, y acá es la palabra hecha carne. Y es lo que nosotros vamos a seguir aprendiendo y a seguir caminando para ser transformados en hijos, porque muchas veces tenemos todavía, y vivimos, aunque conocemos la palabra, vivimos con esas secuencias del pasado que se reactivan en actitudes acá en el presente. ¿Contestaba más o menos la pregunta, Angie? sí, sí, amén, amén. Bien. ¿Alguien más que quiera hablar sobre lo que estamos aprendiendo, todo esto de las necesidades? Te encontraste, miren, la sanidad tiene que ver con hablar. Si vos no hablás, estamos en el horno, ¿eh? Igual vamos bien con el horario, esperen que voy mirando el horario. Menos Patri, cuarto. Sí, Patri, sí, sí. mira, yo tengo también este conflicto con el deber, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo tenía que estar en el comedor y mi mamá también me necesitaba, me llamó. Y ese conflicto que se me presenta en el corazón, es decir, Uh-huh. debo estar acá y debo estar allá, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es lo que, si voy allá, me siento mal acá, porque no estoy cumpliendo con, y ese debes,
porque es lo que me han puesto así, de que tenía que cumplir, obedecer, ser responsable, y es como que eso ahí está, viste, oprimiéndome y haciéndome daño, porque no puedo disfrutar. Sé que hice bien ver a mi mamá, pero también sé que fallé en lo que tenía que haber estado en la iglesia, y eso me hace daño por dentro, porque no llego a hacer lo que tendría que haber hecho. Bien, siempre vamos a estar enfrentados en dos caminos. Lo que Jesús quiere, por eso es que tienen que estar nuestras emociones también alineadas, a ver qué quiero hacer, qué necesito hacer. Por eso a veces te das cuenta que nosotros no nos conectamos con la necesidad, sino con el deber. Ahora, cuando yo empiezo a trabajar la necesidad, ¿qué necesito yo hacer? ¿No? Por ejemplo, está bien todo lo que nosotros hagamos con respecto a trabajar para Dios y tomar una responsabilidad, pero si hoy tu mamá te necesita, creo que hoy Dios no se enojaría ni le pondría mal que vos tomes ese lugar, y no es la voluntad de Dios, ni está en las manos de Dios que vos te sientas triste por ir a ayudar, si es lo que querías ir a ayudar a tu mamá, porque la Biblia también dice, honra a tu padre y a tu madre, y te va a ir todo bien, y vas a tener largura de días. Lo importante es conectar con qué era lo que vos querías hacer, dónde querías estar vos, más allá donde debías estar, porque, es decir, volvemos a lo mismo, si solo me quedo en el deber, me pierdo de vista lo que yo quiero. ¿Qué era lo que me iba a hacer feliz hoy, en este momento? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy, en este momento? Obviamente soy una sola persona, no puedo partirme en dos. Entonces tengo que conectar. Mi mamá me necesitaba, tengo que estar ahí. ¿Estoy yendo todos los sábados al comedor? Sí. La pastora es una pastora que nos ama un montón y comprende nuestras situaciones, porque el amor tiene que ver con eso, con poder entender que vos hoy, tu mamá te necesitaba. Entonces, poder estar donde vos querías estar sin sentirte culpable, porque no es que vos no estás por una irresponsabilidad, vos estabas por una fuerza mayor que tu mamá también te necesitaba. Entonces, acá es donde entra el desfasaje, y por eso es que a veces nos sentimos tironeados y no puedo disfrutar ni estar con mi mamá y ayudarla como corresponde, ni estar con la iglesia, y si estoy sirviendo a Jesús tampoco puedo hacerlo en plenitud, porque tengo el corazón dividido en donde debería estar, que es cuidando a mi mamá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo ideal siempre es ver cuál es tu necesidad más inmediata, dónde necesitabas vos, más allá de lo que tiene que ver, que obviamente necesitamos servir a Cristo y frente, por ejemplo, a estar sirviendo o estar disfrutando, yo tengo que saber elegir, pero Dios siempre nos da la posibilidad de elegir y estar en paz con lo que elegimos, lo que sentimos en ese momento que era el lugar donde debíamos estar. ¿Se entiende? ¿Quedó clara la pregunta? Bien. Sí. Bueno, como nos quedan 15 minutos y no me están preguntando mucho, lo que podemos, 10 minutos, vamos a hacer, sí, Nati. Mira, yo en este tema, la parte de falencia que yo siento, gracias a Dios, la verdad que es una revolución en mí, pero voy identificando cuál es la falencia, es falencia que no me tengo como vacíos, o sea, vacíos en decir, estoy entusiasmada en algo y después de pronto hay un vacío. Hasta en mis recuerdos de infancia, me recuerdo de 4 o 5 años y me olvido de 7, 8 años, y así hago cosas, empiezo algo y no logro terminar. Tengo un proyecto y no logro. Entonces esa falencia sé que hay muchos vacíos en mi vivencia desde infancia, ¿no? Por todo claro eso. que sí. Claro que sí. Bueno, en realidad vas a ir descubriéndolo en el proceso de toda la sanidad. A ver, nosotros podemos decir de pronto como profesionales, podemos decir o creer, bueno, esto te pasa por esto, pero en realidad lo más importante, como le decía recién a Celia, es que a medida que vos vayas caminando en esto de tu necesidad, empezar a identificarla, y hablamos los primeros días que el antibiótico más importante es la palabra de Dios. Entonces, ir trabajando con esto, igual tranquila, porque esto recién empieza, y vamos a seguir trabajando. Dios está trabajando, lo importante es que vos puedas identificar qué es lo que te está pasando. Siento un vacío,
¿no? Me siento que no puedo terminar las cosas. ¿Qué es lo que me está pasando? Y poder conectar con eso. ¿Y ese vacío con qué tiene que ver? Con el amor, con el perdón, con que no sé quién soy, con que no me siento suficientemente. Bueno, eso lo vamos a ir trabajando a lo largo de este año, ¿sí? Y con estas tareas que yo le doy, por eso le digo, las tareas tienen que ver con algo personal. A mí no me sirve, ni a vos tampoco, que me pongas el texto bíblico y nada más, si vos no vivenciás lo que nosotros estamos hablando. ¿Está? Amén. Amén. Bien. 3 personas más que me digan, porque ya vamos a ir cerrando y les voy a dar la tarea, se las voy a pasar por el WhatsApp y se las voy a decir, ya, porque es menos 10, tenemos 10 minutos, cortito, van diciendo. Sí. Marcelo. Sí, no, muy parecido a lo de la hermana que dijo. En este último tiempo es como que sentí o me doy cuenta que estoy dejando las cosas a mitad de camino y bueno, me cuesta mucho completar. Entonces uno se empieza a sentir mal, culpable o me siento así como que soy yo el que falla, ¿no? Pero bueno, escuchando la explicación y la palabra es como que se me vienen cosas a la mente, por ejemplo con Mateo, que mientras estabas hablando y me acordaba de cosas vividas, que claro, uno empieza algo y eso no quiere decir que no va a haber problemas, o que no va a haber lucha, desánimo de esto, y bueno, es como que se me refresca porque yo ya lo viví, pero a veces me parece que te trabas en algo, es increíble, me quedé como trabadito y digo que siempre va a haber problemas. Por siempre eso va a haber cuando problemas. habla de amor, fe y esperanza, acuérdate, el amor es Dios en nosotros, la esperanza, la fe tiene que ver con Jesús, el trabajo y el fundamento de Jesús en nuestro corazón, en el perdón y en todo el trabajo del Señor, ¿no? Que Él pagó el rescate, que Él nos dio la victoria, y la esperanza con la actitud y el enfoque de mantenernos firmes ahí. Entonces vamos a seguir trabajando en este tema, pero es importante que frente a las necesidades nuestras que van apareciendo y nos demos cuenta, es muy importante, porque después nos vamos a ir dando cuenta por qué no estoy terminando las cosas. Quizás tuvimos padres muy exigentes, quizás siempre nos dijeron no vas a poder, sos un tonto, sos esto, sos lo otro, y nos creímos eso, y para sanar, por eso al principio les decía, que nadie puede dar lo que no tiene, entonces vamos a aprender a recibirlo de la fuente que es Dios para poder nosotros ser sanos y sanar ese pasado que quizás nuestros padres no pudieron hacerlo, no porque eran malos o no querían, sino porque no pudieron. A veces ellos nos dan lo que pueden. Entonces vamos a ir sanando ¿desde dónde? Desde la fuente de vida que es Jesús. ¿Amén? Bien. Eri, ¿qué te llevas de hoy? Desactiva el micrófono. Ahí está. Me gustó mucho eso lo que dijiste, ¿no? Que solo podemos dar lo que recibimos, pero si lo recibimos de Dios, ¿no? Es para poder sanarlo. En este tiempo, para mí, ha sido así, ¿no? Poder recibir de parte de Dios el perdón para poder darlo. Amén. Gracias, Jesús. Y también en este tiempo ha sanado el Señor mi identidad. Gracias, Jesús. El saber y el sentirme hija de Dios y está sanando, ¿no? Tratando conmigo eso, sanando mi identidad. Dios. Bien, proseguimos a la meta. Esto es un día a día. Vamos, Eri, estoy orando por cada uno de ustedes, están en mis oraciones. Cris, ¿qué te llevas de hoy? Me causaba gracia a mí porque cuando ni bien empezaste a hablar de la niñez y decís, a veces vivimos como niños, pedimos todo el tiempo, yo dije, ¿qué pasó? Dije, me están hablando a mí, dije, ¿no? Y ahí me sentí identificada porque lo traje a mi vida, ¿no? A lo cotidiano, con mi esposo, más ahora en la cuarentena, ¿no? Que estamos acá todo el tiempo juntos. Y yo estoy todo el tiempo, ¿me das esto? ¿Me das aquello? ¿Me das lo otro? Entonces vos decías, el niño pide, y yo decía, Señor, me siento identificada en esa área, decía, bueno, vamos a ver, vamos a continuar más adelante a ver qué es entonces lo que faltó sanar, ¿no? Después volviendo a otra parte más atrás que no es tan graciosa, ¿no? Pero, gracias a Dios me lo tomo así, digamos, con humor. Pero digo yo, quizás tiene que ver con el abandono que habré sufrido de la parte de mi papá biológico. Entonces como que lo sobrecargo pobre a mi esposo con
¿me das un abrazo? ¿Me regalás esto, lo otro? Y entonces es como que yo, me causaba gracia, ¿no? Decía yo, bueno, entonces vivo como una niña, soy una niña todo el tiempo, decía yo. Pero bueno, estoy en manos de Dios y Dios va a sanar. Y Dios va a sanar a esa niña a través de su espíritu, nos va sanando para que después podamos ser adultos espirituales, maduros, pero también con un corazón como niño. No dejar de creer, porque un niño cree, también tiene esa parte, ¿no? Bien. ¿Quién me falta? A ver. Débora, ¿qué te llevas de la clase? ¿Qué te llevas, Debbie? La verdad que me impactó cada palabra, si bien uno la escucha continuamente, ¿no? A través de los siervos de Dios, ¿no? Pero esto es como mucho más profundo, ¿no? Así que la verdad que rescato muchas cosas como vos decís, ¿no? De ser niño, de que siempre uno quiere, y no escucha por ahí otras situaciones, ¿no? Otras necesidades de los demás, ¿no? Así Bien. que primero sí. Tengo que escucharme para poder escuchar al otro. Le voy a dar al otro lo que yo me doy a mí misma. Entonces, a veces queremos darle al otro cosa que todavía no tenemos. Recuerden esto que les decía recién, que nadie puede dar lo que no tiene, y a veces queremos dar algo que nosotros mismos todavía no tenemos. Perdón, que estoy con garraspera. Ramón, ¿qué se lleva de la clase? A ver, todavía está cerrado el micrófono, Ramón, toque un poquito ahí. Ahora. Ahí está, sí, ahí está bien. Ahora sí. ¿Qué me llevo? ¿Qué sigo teniendo? No, todavía, si bien todo lo que estás hablando, Patricia, es algo que uno lo tiene presente a cada momento de su vida, ¿no? Pero que a veces se hace muy difícil ponerlo por delante nuestro. A mí me ocurre eso. Estoy como un poquito o bastante cerrado todavía a todas las cosas que tendría que estar ya mi corazón abierto, ¿no? Es un trabajito bastante fuerte que tengo que hacer por delante. Con la ayuda del Espíritu Santo lo va a lograr, Ramón, ¿eh? Escuchándote, creo que se van a ir abriendo las puertas que veo que están cerradas, ¿no? Amén. Así, bueno, vamos a seguir esperando en el Señor que sea así. Amén, claro que sí. Es importante que hagan las tareas, no por mí, para mí, sino para ustedes, y personalícenla. Cuando vos trabajás con vos y te empezás a mirar, ahí empieza a surgir algo, ¿eh? Caro, ¿qué te llevas? Abrí un poquito tu micrófono y decime qué te llevas. Quedan 2 minutos, así que... Hola, Patricia, bien. Bien. No, que estuvo muy bueno, me gustó la parte que hablaste del alma, que se dividen, viste, en lo que siento, lo que pasa por la razón, y que eso lleva a que yo tome acciones o que reaccione de diferentes formas. Por ejemplo, yo me enojo mucho por cualquier cosa, entonces debe ser que todo lo que yo traigo, que no sé qué será todavía, no sé, pero hace que yo reaccione de esa forma. Así que eso me gustó. Bien, vamos a verlo ahora cuando veamos los arbolitos dentro de poco. André, ¿qué te llevas? Yo me reía porque a mí me pasó eso también, de decir, tengo tantas cosas que no sé de dónde vienen, que todavía no sé, pero justo hablando ahora me vino un recuerdo, un pensamiento de que mi mamá, cuando dijiste de los papás eran estrictos, mi mamá por un lado le tengo que agradecer que soy la persona, ¿cómo se dice? No, obediente porque era rebelde, pero respetuosa, que me sé manejar y que puedo hablar con la gente, que sé respetar al otro, porque me tenía cortita por ese lado. Y también que en otro momento, yo supongo que por todo lo que ella vivió, me enseñó que yo podía hacer lo que yo quería,
O sea, que nadie me diga lo que yo tenía que hacer o no, y bueno, yo se ve que eso me lo tomé muy a pecho. De muy chiquita yo me casé, tuve hijas muy chicas, desde muy chiquita, y de ahí en más supe que yo tenía que hacer y podía hacer lo que yo quisiese, que nadie me podía decir esto no lo vas a lograr porque yo, peor, me decís no y yo te digo que sí. Y es bueno por un lado, pero lejos del Señor es como que yo hacía muchas cosas y después es como que me sentía vacía también. Yo digo, esto está bueno, lo que me enseñó, lo que me hizo sacar bueno de poder enfrentar cosas y decir que sí puedo, pero también está bueno bajo el señorío del Espíritu Santo. Porque entonces no me voy a sentir vacía. Entonces ahora sí, cuando haga algo, yo sé que va a tener un fin, que va a tener algo bueno. Nada, y me acordé de eso. Claro, porque después vamos a ir viendo que son fortalezas en realidad. Son máscaras, diferentes tipos de máscaras y fortalezas con las que aprendemos a sobrevivir. Caro, ¿nos guías en una oración? Para terminar, les voy a pasar por el WhatsApp. Voy a pasar, sí. ¿Quiere hablar algo, Ramón? Está cerrado el micrófono, porque está levantando la mano, no sé. No escucho. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. No, con respecto a las clases. Dice grabando, ¿yo puedo volver a escuchar tu clase? Sí, ahora las está grabando Tommy, la de la semana pasada falta, las otras las estuvimos pasando en el WhatsApp, las otras dos clases las pasamos. Falta la última, perfecto. La anterior de la semana pasada, que Tommy la tiene que pasar y volver y cuando él la graba y la pasa, que está acá trabajando con nosotros, le damos las gracias a Tommy, que nos está ayudando, y estas clases sí la va a pasar, después la sube al WhatsApp de la iglesia. Así que quédense tranquilos que las volvemos a escuchar, el que la necesita escuchar. Y si tienen alguna duda, me hablan. Es bueno volver a escucharlo, así se va refrescando todo. Bien, no hay problema. Gracias. Bueno, Caro, nos guías en una oración y estamos cerrando. Los que no pudieron ponerlo, quiero que trabajen en esto, qué están necesitando y qué cosas creen que ahora, esto que fueron hablando acá, y que puedan desarrollarlo en la tarea, y vamos a ir viéndolo. Terminen los textos que están en la carpeta, y esos textos les van a ayudar a trabajar estas áreas de la vida. ¿Ven? Carito, no cerrás, que ya está viniendo la otra sanidad. Sí. Señor, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por la vida de Patri, Señor, bendecir aún más, Señor. Declaramos, Señor, que nos vamos a sanar, Señor, que vos tenés grandes cosas para nosotros, y declaramos una semana bendecida. Amén. Amén. Bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, sábado que viene, a trabajar mucho, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades y que nos muestre qué áreas de nuestra vida están necesitadas. Muchas bendiciones, nos vemos.